Bueno, el doctor Samper fue un tema de honra y discusión en el país hoy. Subrayo algo que me parece fundamental, lo importante es la seguridad jurídica. No hay orden social sin seguridad jurídica, no hay paz sin seguridad jurídica. ¿Para qué? ¿Cómo aseguramos esa seguridad jurídica? Lo tenemos que discutir. Y por último, recabe el honor y la gran responsabilidad de General Bonet, como militar retirado, como docente de esta claustro, articular estas piezas, que no rotas, pero sí dispares, que hemos escuchado hoy. Y bueno, tiene usted la palabra. Buenos días. Ante todo, le doy las gracias al Comando General, General García, y a todos los generales y almirantes que intervinieron en este foro. Primero, felicitarlos por este acto tan imponente, tan importante. Todos sus asesores y asesoras. Y también agradecerles que me hayan invitado. Los doctores que me han antecedido, que son de la ciencia jurídica, ya han explicado un tema muy crítico para nosotros, que es el tema de la justicia, como lo acaba de decir el doctor Samper, de la seguridad jurídica. En eso nos han insistido desde el primer momento. Unos lo dicen en términos de blindaje, ¿verdad? Que hay que blindar el proceso, etcétera, para que, como usted bien lo dice, dentro de 20 años no aparezcan cosas. He recorrido varios países en este tema. Me he reunido con los militares retirados que presidieron las fuerzas en los momentos de máxima confrontación y que presidieron el proceso de paz. La mayoría de los países eran gobiernos militares. Por eso es que no podemos aceptar que no se nos compare con el resto de América, porque nosotros somos unas fuerzas militares y Policía Nacional perfectamente constitucionales, institucionales y republicanas, que nunca nos hemos metido en aventuras. La sociedad de Colombia no nos detesta, como sí observé en otros países, que los generales y los comandantes tenían que ir de civil a sus oficinas. Estuve en oficinas donde tenían que llegar de civil y cambiarse en la oficina porque no podían ir uniformados a la calle. En la mayoría de los países de América Latina. Todo eso lo conocí y veo que nosotros somos aquí una institución que con este desbarajuste que tienen las encuestas en esta época, estamos en el 82%. Digo estamos porque no me puedo salir de ahí, ¿no? Entonces, tenemos el aprecio, el respeto y el reconocimiento de la sociedad colombiana. Por eso no, lo primero que yo hago en mis intervenciones es rechazar que se nos compare. Hablaba uno de los expositores de la Corte de Fuerzas en Guatemala. Estuve reunido con los militares que tuvieron que decidir eso y se manifiestan engañados. Luego se pusieron a hacer una ley aparte de amnistía, y olvido, y perdón, y olvido, y todo eso, y esas leyes fueron ya removidas. La última que faltaba es la de Chile. Hace 2 semanas, yo no sé quiénes estuvieron, me tocó hablar en Ancore, en un acto como este, en el cual ese día la presidenta Bachelet se presentó al Congreso con el proyecto de ley declarando ya inconstitucional esa ley, y los militares chilenos van a quedar expuestos a que se le revivan los muertos, tal como usted lo dice, ¿no? No tuvieron procesos blindados. El resto de Uruguay, estuve hablando con los generales de Uruguay, comandantes de esa época, y la situación es muy crítica. En Argentina todos lo hemos visto, ya van a empezar en Chile, en Perú lo mismo. Los únicos que le advirtieron al presidente Lula que cuidado se iba a meter en problemas fueron los generales brasileños. Entonces, yo voy a hablar en términos más operativos, que es lo que a mí me corresponde y es mi experiencia. Primero que todo hablaré del llamado post-conflicto.
Oye uno en foros, lee en la prensa, ve en la televisión sobre el posconflicto. Ya sabemos que lo que se va a firmar en La Habana, que ojalá se firme, es un acuerdo de paz. No es un tratado de paz, no es la paz. ¿Qué esperamos que suceda cuando se firmen los acuerdos de La Habana? Primero, seguramente va a haber un acuerdo bilateral del fuego, un cese bilateral del fuego, porque ya, si ya firman, es porque ya van a entregar las armas. Entonces seguramente habrá un cese bilateral del fuego. Enseguida aspiraríamos a una de las cuestiones que más necesitamos y añoramos en el país, que sería el cese de hostilidades. Hay una diferencia muy grande entre el cese al fuego y el cese de hostilidades. El cese al fuego significa que los cañones se bajan, las trompetillas al suelo. Pero el cese de hostilidades es distinto, porque la hostilidad básicamente va contra la población civil. ¿Y cuáles son las hostilidades que se ofrecen a la población civil? La extorsión, básicamente, el secuestro y todas esas cosas que se le hacen a la población. A mí me gusta mucho hablar con la gente. Cuando recorro las carreteras me bajo tomando una avena, un masaje, lo que sea, y ahí tengo una charla. Enseguida tengo una charla. Además, muchos son reservistas y lo conocen a uno y se le acercan. Iba el otro día para Mecano. Paré en una tienda y se me apareció un señor y dijo: mi general, el Frente 53 no nos deja trabajar. Pero es que el Frente 53 no anda ligado por la carretera extorsionando, ¿verdad? Tiene 2 o 3 tipos que van a las tiendas y le llevan el papelito al dueño de la tienda y, como en el lenguaje de ellos, bájese del bus por 20 millones de pesos. La extorsión. Aspiraríamos a que el cese de hostilidades se haga rápido, en el sentido en que ya no se ataca más a la población. Y que ese conflicto colombiano será también lo que dicen que es una confrontación armada entre actores del conflicto, y en mi clase se han presentado exposiciones de esa naturaleza. ¿Cuáles son los actores del conflicto? Las fuerzas militares y los grupos armados ilegales. O sea que si mañana desaparece la fuerza pública y la guerrilla, este país se vuelve la Arcadia. Y esa es una falacia total. No me atrevo a decir una mentira, pero sí es una falacia total. El conflicto es algo muy integral que afecta a todas las estructuras del Estado colombiano. Acabamos de ver la preocupación de la justicia por resolverlo. Y verán lo complejo que es. No es cuestión de dar de baja a los militares y a los guerrilleros, es cuestión estructural colombiana. Cuando el conflicto empezó a ser conflicto por ahí en los años 48, 49, el ejército no estaba metido en eso. Las fuerzas militares no estaban metidas en eso. No existía la guerrilla. Todavía no aparecían las guerrillas del llano. Y fue la matazón más grande que tuvo el país. Y de ahí vino una famosa reforma agraria hecha a la fuerza por los liberales que mataban conservadores y los conservadores que mataban liberales. Cuando yo salí de subteniente encontré que el país había cambiado en su estructura de tenencia de tierras, porque la tenencia de tierras cambió por la fuerza, con el asesinato y la masacre. Y el ejército no estaba metido ahí, ni nadie. Existía una policía que era una policía del gobierno que se llamaba la Yulavita. Además, policía formal no existía como la tenemos hoy. Luego entonces es otra falacia hablar de los actores del conflicto, porque cuando el conflicto empezó no existía ni la guerrilla ni existían las fuerzas militares metidas en eso. Y ya fue la peor masacre, calculada, doctores, en 300.000 muertos, ¿verdad? Ese es el cálculo que tienen, hasta la literatura se metió en eso. Y si leen el libro de la violencia de Orlando Fals Borda, que yo lo recomiendo muchísimo, Orlando Fals Borda, de Monseñor Muñoz y tal vez no me acuerdo el otro, van a encontrar que ya ese conflicto fue peor que el de hoy y no existían los actores de ahora. Pero el conflicto no es eso.
Voy a hacer 3 preguntas y se las dejo en el aire. En estos días este tema está de moda y me ha tocado hablar en diferentes municipios. El tema que a mí me gusta ir es al municipio. Entre más alejado, mejor. Acabo de llegar de Monpós, de Malangué, de Corozal. Fui a Buenaventura. Estuve en Santa Marta 2 veces. Estuve la semana pasada en Santa Marta. Y en ese nivel es donde esta charla, una conferencia mía se ha ido modificando. Y entre la primera que dije y la de hoy, la diferencia es total, porque el público me la va alimentando. Me va diciendo cosas que yo no tenía en cuenta. Entonces voy a dejar 3 preguntas en el aire. Algún día las contestarán. Primero, ¿qué cantidad de conflictos se va a desactivar en Colombia en el caso de que se firme un proceso de paz y se desmovilice la guerrilla de la FARC? ¿Qué cantidad de conflictos se va a desactivar? Y les puedo dar las respuestas que me dan en la clase, los periodistas y en los pueblos. Cada uno tiene su respuesta. Segunda pregunta, ¿qué amenazas quedarán vigentes? ¿Qué amenazas van a quedar? Y la tercera, ¿cuál es el estado de la construcción social de Colombia? ¿Cuál es el estado de nuestra sociedad para soportar un posconflicto en términos de tolerancia, de perdón y de convivencia? En esos 3 términos, ¿qué clase de construcción social tenemos cuando vemos que en un bus Transmilenio violan a una mujer delante de 100 y pico de pasajeros? El pasajero se baja, como en la canción de Gutiérrez, se sacude como el gallo y se va. Tranquilo. Y todo el mundo viendo. Y la televisión filmando al tipo. Entonces, ¿qué clase de conflicto vamos a tener? Esta mañana dijo la radio que en Bogotá cada 3 horas violan a una mujer. Dijo esta mañana la radio, cada 3 horas violan a una mujer. ¿O será que la inseguridad de Colombia se reduce al combate entre soldados y bandoleros o narcoguerrilleros? ¿O es una cosa mucho más compleja y mucho más grande? Cuando en un país, en una ciudad, cada 3 horas viola a una mujer, aquí no se puede ser mujer, pues. Porque la violencia de género aquí ha llegado a un extremo total. Si vieron anoche una reina de la belleza mordida aquí en la cara por el exnovio, y el tipo está en la casa y no contesta el teléfono ni nada. A mí lo que me preocupa es eso, la seguridad ciudadana. Porque el combate lo hemos hecho, yo nací bajo el combate, me retiré bajo el combate, a ustedes lo mismo. Para eso estamos entrenados, armados y con el soporte total de la nación. Con estos últimos bombardeos que se le han hecho a la guerrilla, el apoyo de la comunidad, de la sociedad ha sido total. Nadie puede decir que es que criticaron el bombardeo. Y tenemos el apoyo total del presidente, quien lo ha dicho, pues se ha comprometido con eso. Y ha ordenado que hay que apurar más, porque si no es así no van a firmar. Entonces, el conflicto y las 3 preguntas. Primera, la cantidad de conflicto que se va a desactivar. Segunda, ¿qué amenazas siguen vigentes? Y tercero, ¿cuál es la calidad de la sociedad que tenemos en términos de construcción social para afrontar el posconflicto? Vimos tirar desde un Transmilenio a una jovencita policía de 22 años que le fracturaron la cadera, ¿verdad? Y nada pasó. Vimos la semana pasada a un bandido que le dijo al policía: más se demora usted en detenerme que soltarme. Vemos eso, y eso es lo que a mí me alimenta la inquietud de qué clase de posconflicto vamos a tener. Supóngase que se desaparezca la FARC hoy, y si las mujeres siguen violadas, si los bancos no tienen seguridad, los almacenes, las tiendas, asaltan un bus de Transmilenio y roban a todos los pasajeros. ¿Será eso paz? Ese es mi concepto del conflicto colombiano. No quiero pintar nada acá, lo que quiero decirles es que únicamente quiero decirles algo que los militares sí sabemos, que el conflicto colombiano no es la confrontación entre los soldados y los narcoguerrilleros,
No es. El conflicto colombiano es algo integral, que afecta a la seguridad integral del país. No voy a repetir las amenazas porque ustedes las conocen mejor que yo, porque son modernas. Muchas no las viví yo no viví la Pacrín. Estuve en Magangué y me reuní con los comandantes de infantería marina allá que asistieron a mi charla y me contaron cómo es la minería ilegal. La minería ilegal es peor que la FARC, ELN, sandinistas, ETA y todo junto. La minería ilegal es algo terrible que está acabando con el ambiente colombiano, con la ecología colombiana. Producir 1 kilo de oro envenena un río y ese río va a surtir al río Magdalena y el río Magdalena hoy no tiene pescado. Y estuvimos hablando que en Magangué, donde se van los mejores bocachicos de Colombia, es un bocachico argentino, ecuatoriano el que comen. Esto parece un chiste, mi general, que alegre. No, que es una tragedia nacional la seguridad alimentaria, ¿o no? La seguridad alimentaria es una verdadera tragedia. Y la minería ilegal está atropellando de manera descarada y sin ninguna reacción del Estado colombiano a la minería ilegal. Tengo los datos completos que me mandaron, el tablón, el kilo de oro, cuánto vale, no sé qué. En ese espacio comprendido por el río Magdalena y el río Cauca, que se unen arriba en el brazo de Mompox y forman la depresión Mamposina, ese es un terreno de más de 100.000 kilómetros cuadrados entre los dos ríos. Ahí es donde se hace la minería ilegal más demoledora hoy en Colombia y más productiva. Y los efectos se sienten en ciudades que viven de la joyería como Mompox. Ya usted va a Mompox a comprar unos aretes y los mostradores están con plata. Los trabajos son en plata, electroplata y cosas así, pero ya no hay oro. En Mompox no hay oro. Eso es el conflicto, ¿verdad? Que se tiene conciencia, los militares lo sabemos, pero el resto de la nación no lo mira así. ¿Cuánto nos tomará el posconflicto? Un posconflicto debe tomar generaciones cuando comience. Todavía hay posconflicto en Estados Unidos por la guerra civil, que este año se están conmemorando 150 años que terminó la guerra y que mataron a Lincoln, ¿verdad? Y eso hay posconflicto. Hay estados del sur que han demandado para que les permitan en su placa tener la bandera confederada. Varios estados ya han ganado la demanda y tienen en su placa del carro la bandera del sur, la bandera esa azul con la cruz roja, con la X roja. En las emisoras del sur suena la música confederada, como Dixie Balaguerra, como Susana, como La Flor de Alabama, todo eso suena permanentemente. Hay territorios en el sur del estado donde se iza la bandera confederada y están autorizados por la ley. No ha ganado la demanda todavía Texas. Y hablaba con un ciudadano de Texas que está bravo porque no han podido ganar la demanda y me dijo, es que tenemos una población negra muy grande y una población mexicana muy grande y ellos se oponen a que ganemos esto. Pero hay efectos de conflicto todavía 150 años después. Un artículo que salió en el New York Times, hará como un mes, yo lo tengo, donde habla de los efectos ambientales de esa guerra que nunca podrán ser arreglados. Calcula en 4 millones de hectáreas dañadas por los bombardeos, por los incendios que produce la guerra. Ese artículo es que está de moda la guerra porque se están cumpliendo 150 años. España, su guerra civil, ellos hicieron un pacto de silencio. Ellos acordaron no reparar. Uno de los problemas delicados que tiene el posconflicto colombiano es la reparación. No sé cómo lo irán a resolver, pero uno de los conflictos delicados es la reparación. Los españoles acordaron no reparar. Y ellos creyeron que estaban tranquilos. Cuando aparecieron los muertos dentro del closet, entonces se le dio un juez por averiguar la muerte de García Lorca, el poeta, fue fusilado, inmediatamente votaron al juez.
Creo que por aquí anda litigando en Sudamérica, ¿verdad? ¿Qué anda por acá? Yo tuve una charla con él porque él me entrevistó aquí. Le tenía mucha desconfianza porque le han hecho muy mala fama, pero entonces yo le dije, doctor, hábleme en voz más alta porque soy artillero y los artilleros nosotros. Usted habla muy fácil y me dijo, ay, mi papá también era artillero y yo me crié en un batallón de artillería, entonces ya con eso se rompió el hielo y ya terminamos de amigos. Pero anda por acá porque de allá lo llaman por investigar cosas de la dictadura y de la guerra civil. Como hay muchos conflictos, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a tomar a nosotros? No sabemos. No creo que estemos preparados. Ya hablé y hablaron los señores supositores de las amenazas, las conocemos, la BACRIM, los grupos armados ilegales que quedan, etc. Ya hablé de la BACRIM del oro, ya, eso me espantó en mi viaje a Magangué, y me enteré de la magnitud de eso. Por ejemplo, mostraron ayer en el periódico, hay que ser académico, hay que leer la prensa y visitar los pueblos, y eso te da más sabiduría que cualquier cosa. Vayan al pueblo, que es lo que a mí siempre me gustó. Están mostrando en Acandí que la minería de oro está acabando con las minas, con los nichos de crianza de las tortugas de mar. Oigan, por un lado averigüé que el daño que el azogue o mercurio produce en las corrientes de agua sobre los acueductos, sobre los bocachicos, sobre los bagres y sobre todo. Ese es un daño contra la seguridad humana y contra la seguridad alimentaria. Pero ayer aparece en la prensa que las tortugas de Acandí, en el noroccidente de Chocó, están siendo expulsadas, dañadas y muertas, y sus hábitats destruidos, y se comen los huevos de tortuga porque la minería de oro está acabando con todo allá. Y así en todo el país pudiéramos proyectar un mapa ahí de los efectos ecológicos, ambientales y todo que tiene la minería ilegal en Colombia. También le jalan el narcotráfico. ¿Y qué tal el tráfico de gasolina? Es que ese sí es grande. Dijeron el otro día unos tipos enmascarados, porque la prensa va a ir, los entrevistas, y enmascarados aquí, dan las declaraciones. Dijeron, ya vamos a acabar con el narcotráfico porque el tráfico de gasolina nos da más plata. Pero si tú compras un galón de gasolina por 50 centavos, yo no sé por cuándo, y lo traes aquí y lo vendes por 8.000 pesos, no meterte en vainas con la coca. Entonces, el tráfico de gasolina. Es que estamos hablando de crímenes verdaderamente rentables, verdaderamente de plata, por los cuales los grupos armados cada día crecerán más y por los cuales se van a hacer matar. Porque un buen negocio no se puede acabar. Narcotráfico, etc. Corrupción. Ya dije que si se firma en La Habana un acuerdo será cese al fuego en lo posible. Ojalá que venga rápido un cese. Miren, si hay cese de hostilidades, yo creo que ya podríamos vivir bien. Yo creo que ya podemos trabajar, la gente de campo puede ir a sus fincas, las empresas se pueden establecer en Colombia, porque es que está muy por debajo de la cobija el tema de la extorsión. Eso casi no se nombra, casi no se dice, pero eso espanta la inversión, no solamente extranjera, sino en cuanto a todo lo que yo he hablado, parto de un principio. El artículo 2 de la Constitución dice los fines esenciales del Estado, porque me preguntan por las fuerzas militares. Veo que el martes, la otra semana, va a haber un debate en el Congreso que dice qué hacer con las fuerzas militares, como si fuéramos a todos. ¿Qué hacer? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, no, desechable. Ahora que va a haber la paz. ¿Cuál paz? Pronto pueda que haya un cese al fuego, un cese de hostilidades, pero con un actor no tan grande del conflicto colombiano. No es tan grande la paz. Tan es así que esos bombardeos de estos días los tienen callados.
Entonces, ¿qué hacer? Un debate la otra semana. Ojalá que, no sé si está aquí el delegado de nosotros ante el Congreso, que invite gente, ¿no? Y que el mando militar vaya a ver esa pregunta, ¿no? Oye, la acabo de leer en El Espectador, ¿no? Bien, los fines esenciales del Estado, el artículo 2, dice cosas muy bellas, como por ejemplo, ya lo dijeron los doctores, soberanía nacional, seguridad nacional, integridad territorial. Yo le muestro a mi clase aquí dos mapas, el mapa de hoy y el mapa de 1886, oficial, ¿no? El mapa de 1886 tiene más o menos 500.000 kilómetros más que el de hoy. ¿A qué hora se perdieron? ¿Qué pasó con la Cancillería y con nuestras muy celebradas política exterior y todo eso? No sé. Pero comparen, por curiosidad, miren en Google, mapa de Colombia 1886, y miren aquí comparen. Es más, un grupo de alumnos me puso el mapa de hoy sobre el mapa anterior y el robo, no robo, la pérdida ha sido muy grande. Eso se llama integridad territorial y esa es función de nosotros. Independencia nacional. ¿Quién más la puede hacer? Servir a la comunidad. Es el primer fin esencial del Estado. Servir a la comunidad. ¿Han visto lo de Salgar? Todos lo han visto, ¿verdad? Ahí están los helicópteros, está la Fuerza Aérea, ahí están los ingenieros militares que hicieron el acueducto y pasaron un tubo al otro lado y por eso hay agua en el pueblo. Ahí están los puentes 20 militares. Eso es servir a la comunidad. Ahí están los soldados regados y policías por todas las carreteras, ya que todos salimos a puente, ¿verdad? Y nos hacen así, la gente nos aplaude. Eso es servir a la comunidad. ¿Y qué tal en los desastres? Trasladando abastecimientos a una región aislada y ayudando a la seguridad que se alimente la gente. Ese es el primero. Pero son muchos los fines esenciales del Estado que nos dan razón de ser y que nadie puede estar diciendo que qué vamos a hacer con la fuerza militar. La Constitución, artículo 2. Pero eso sí, con el ambiente que hay de paz, prosperidad y tranquilidad, con el ambiente que hay de que al día siguiente que se firme el proyecto, el proceso, el país va a crecer a un 2 puntos del PIB. Eso es lo que se dice por la televisión, yo lo he visto en la televisión, ¿verdad? Creceremos 2 puntos del PIB. Pero ayer las secciones económicas dicen que no somos competitivos para crecer, que la industria prefiere los otros países porque la cantidad de requisitos que hay en Colombia son muy grandes, que las ventas aquí no son tan grandes porque no somos competitivos, porque los precios en Colombia son muy altos para producir un zapato. Y dice El Tiempo, que no es un periódico de oposición, dice El Tiempo que los costos de energía en Colombia, los costos de transporte, la dificultad para transportar los productos a los puertos es tan grande que no es competitivo en Colombia. Estados Unidos, después de la guerra, trasladó sus polos de desarrollo a las costas, desarrolló sus puertos y abrió nuevos puertos. Por eso es que Miami no es el Miami de los 70, ni mucho menos de los 60. Ese es un monstruo de comercio exterior hoy. Y así lo es San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Houston. Todos esos pueblos sacaron su capacidad productiva de los lagos y la trajeron a donde era. Colombia cada día concentra más su capacidad productiva en el interior. Entonces traer una carga desde Cartagena a Bogotá vale $160 más el contenedor. Y cada día concentramos la producción más aquí en Medellín y uno va para allá y dice Centro Empresarial, Parque Nacional, invierta acá. Y cada día nos alojamos más de los puertos. Hace 200 años recibimos 3 puertos de los españoles. Fue la mejor herencia que nos dejó España después de la cultura. Santa Marta, Cartagena, Buenaventura. ¿Cuántos puertos tiene Colombia hoy? Santa Marta, Cartagena, Buenaventura.
Tiene 3 puertos. ¿Cómo es posible que en 200 años de vida republicana, con 3.000 kilómetros de litoral y en una posición geográfica, geopolítica ideal, Colombia no haya hecho un puerto más? Pues lógicamente que estuve en Buenaventura hablando la semana pasada y desde la ventana de mi hotel se ve el puerto y se ven los contenedores y la cantidad, y dicen, no, mi general, es que no alcanzamos a sacar la carga porque hay mucha carga y mucha tractomula y no alcanzamos. Muy bien. Misiones para las fuerzas militares, han dado algunas acá. Yo las miro desde el punto de vista operativo. Primero que todo, en la geopolítica, materia que no existe en Colombia. Colombia tiene un dilema muy grande que yo no sé cómo lo va a resolver, y solo lo puede resolver la política, que es el dilema Estado-geografía. La geografía de Colombia sobrepasa, abruma al Estado. Y cuando digo Estado, no digo alcalde, secretario, secretaria, coordinador, asesor, no, eso hay millones. Pero Estado. ¿Y qué es el Estado para el pueblo colombiano? Ustedes han oído la respuesta en los pueblos, las tropas. A todos nos han dicho, mi teniente, mi general, en este pueblo no hay Estado. Uno les dice, bueno, ¿y qué quieren que se haga? No, que aquí no hay puesto militar. Porque el Estado en Colombia es la fuerza militar o la policía. Eso es el Estado. Entonces el Estado y la geografía no coinciden, no casan. El Estado no llega, sino creo que a donde termina la cordillera oriental y donde comienza la cordillera occidental. El Estado no está en la costa pacífica, el Estado no está en los llanos orientales ni en la Amazonía. Ahí no está el Estado. Primer dilema. ¿Qué pueden hacer las fuerzas militares en el posconflicto? Ya lo dije. Primero, seguir combatiendo las amenazas. No hay más que hacer. Van a crecer. Va a haber una mutación en los sistemas de guerra. Sí, podríamos llamar guerra. Pero como es contra toda la población, no contra el ejército, sino contra toda la población de acción violenta, sí es una guerra. Porque está contra la sociedad. Están atacando a la población. Entonces sí es una guerra. Hay que seguir combatiendo las amenazas. Las fuerzas militares son ideales, bien planeadas como agentes de consolidación. Pero ideales. Lo único que tiene el Estado para el conflicto son las fuerzas militares. Son bien recibidas en los pueblos. Son apoyadas en los pueblos. Pueden hacer cosas que la empresa civil no puede hacer. Pueden hacer carreteras, puentes. Todos nosotros, los que hemos pasado por los comandos regionales, hemos hecho carreteras de penetración con los gobernadores y los alcaldes, bajo la fórmula de los 330, ¿no? Que es la inversa de los contratistas civiles. Los 330 son 30% más barato, 30% más rápido y 30% mejor. Esa era la fórmula que se empleaba en las épocas que mi generación andaba por las áreas. Y no había alcalde o gobernador que no nos entregara a nosotros la carretera de penetración o el puente o el acueducto. Porque tenemos un cuerpo de ingenieros militares superior. Superior. Bien equipado y reforzado y con más batallones de ingenieros, el posconflicto va a ser un arma fundamental como agentes de consolidación. Los soldados, ya lo hicimos en los 90, 80, eran alfabetizadores. Yo en mi brigada, en la tercera brigada de Cali, logré tener 250 soldados alfabetizadores a cargo de las alpereras, y las alpereras los cuidaban y los alojaban y los alimentaban, y la alperera lo llevaba a la escuela y lo traía al soldado. Todo lo que era Nariño, Cauca, todo eso. Los soldados pueden alfabetizar, porque la población los recibe, los quiere. Agentes, como ya lo dije, de consolidación, con obras, con presencia, con protección para los elementos del Estado que vayan a
Pues es la cosa que tienen que hacer. Había un mapa de Colombia, pero imagínense el mapa de Colombia. Párense en Barranquilla y caminen todas las fronteras de Colombia y den la vuelta hasta llegar otra vez a Barranquilla. O sea, el perímetro de Colombia. Tendrán que caminar 6.000 kilómetros. El perímetro de Colombia son 6.000 kilómetros. De esos 6.000 kilómetros, ¿cuántos kilómetros calculan ustedes que no están protegidos? Denme un porcentaje. Cualquiera, pues pueden decirme 70, 80, pero de ese perímetro de la costa pacífica, de la frontera con Venezuela, el río Orinoco, donde se explota el coltán y se sacan puntos como tierra negra y se vende y hoy ya va para la industria espacial. Ese perímetro, ¿quién lo cuida? Que son las fronteras. El espacio aéreo. El espacio aéreo de Colombia está abierto al mundo. La red de radares nuestra de vigilancia y protección aérea conectada con los aviones de combate para reaccionar en cualquier momento y salir a interceptar el avión intruso, no es suficiente para el territorio. Entonces, por eso fue que la FARC en el Caguán metieron un avión contratado por el señor este de allá de Perú, que era el segundo de inteligencia de Fujimori. Los tiraron a la FARC, creo que 10.000 fusiles, que venían de Bulgaria, ¿verdad? Allá en el Caguán, en esa zona, 50.000 kilómetros cuadrados. No tenemos seguridad de espacio aéreo. En el postconflicto tendremos que reforzar a la Fuerza Aérea, tendremos que reforzar la red de radares de vigilancia, los aviones interceptores y que Colombia por primera vez la gente sienta respeto. No vayas a volar ilegal sobre Colombia porque te bajan. Te bajan. ¿Y qué tal el espacio marítimo? El espacio marítimo no está controlado porque la verdad es que tenemos unas corbetas que no dan abasto allá en ese problema que tenemos con Nicaragua y el Pacífico no tiene poder naval. Tenemos una tremenda base naval y todo, pero falta porque es muy grande. El Pacífico son casi 400.000 kilómetros cuadrados de mar. O sea que lo que queda es trabajo, ¿verdad? Lo que queda es mucho trabajo. Primero, cuidar las fronteras. Segundo, cuidar los espacios terrestres del país, muchos de los cuales no tienen protección militar de la autoridad. Tercero, cuidar los espacios aéreos, mejorar la red de vigilancia aérea y la avión interceptora, la aviación interceptora. Cuidar los espacios marítimos, que ahí nos han ido quitando, pero algún día tendremos que pensar que el mundo no se mira desde Bogotá. Esa costumbre de mirar el mundo desde Bogotá es lo que hace que entre los dos mapas que ustedes van a comparar, vieran cómo se perdieron 500.000 kilómetros cuadrados, porque desde Bogotá el mundo se ve distinto. Aquí hay clima, aquí hay un aire acondicionado gratis, aquí hay de todo, esto es chéverísimo. Pero, ¿qué pasa en el Amazonas? ¿Qué pasa en el Chocó? ¿Qué pasa en el Catatumbo, donde Megateo es el rey y exige niñas vírgenes y las tatúa de los senos y eso, cada vez que pasan la noche con él? ¿Sí lo vieron en la televisión? Megateo. Es que yo me surto desde la prensa. No tengo historias en la cabeza. Y lo que me cuentan en los pueblos. Total que las tres dimensiones del poder nacional, que se llama el poder aéreo, el marítimo y el terrestre, están muy mal y hay que aprovechar. Y quiero terminar con esto. Ustedes saben que Colombia es el único país de la Tierra que no tiene una ley de defensa y seguridad nacional. Sí lo saben, ¿verdad? Y la ley de defensa y seguridad nacional le toca a las fuerzas militares, le toca a la política, porque la política de defensa no la damos nosotros. La política de seguridad la da el gobierno, el Estado. Yo hago un ejercicio en mi clase que se llama Seguridad, Estrategia y Defensa Nacional. Y organizo mi clase en grupos de 3. Bueno, les digo, escojan país, escogen los países del área. Vayan
váyanse y me investigan para dentro de 15 días la ley de defensa y seguridad nacional de esos países. A los 15 días regresen y me hacen unas exposiciones. Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, México, pobres colombianos. A ver, el grupo de Colombia, en general, es que aquí no hay ley. Todos los países la tienen. Si no hay una ley de defensa y seguridad nacional, hablo para la política, no para los militares, porque yo pasé por ahí y es imposible proponer a la política una ley de defensa y seguridad nacional. Ellos creen que es para dar golpe de Estado. ¿Es lo que creen? Entonces, si no hay una ley de defensa y seguridad nacional, ¿dónde está una política nacional de seguridad? ¿Dónde está? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se hace? Cuando el presidente, cualquiera que sea, desde cuando yo soy militar, se molesta y se irrita y desde la tarima da órdenes. Si usted me captura a fulano y usted mata a fulano y usted tal. Pero, ¿eso de dónde sale? Aquí pegamos un salto desde la Constitución Nacional, artículo 2, un salto mortal hacia abajo, hacia los batallones. Y no hay una ley de defensa y seguridad nacional. ¿Dónde está la actitud estratégica nacional? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho mi concepto estratégico nacional es este? Eso solo lo puede dar el presidente. No más. ¿Dónde está la política? ¿Dónde están los conceptos estratégicos nacionales? No existe. Entonces la seguridad nacional, no es la primera vez que lo digo, lo dije en un foro de la Fiscalía y el Tiempo y en los del Mario, lo he dicho en el Congreso, lo he dicho en todas partes. El único país que improvisa, el único país que inventa en materia de seguridad nacional es Colombia. Porque Colombia no tiene una ley de defensa, no tiene un estatuto. Colombia no tiene una actitud estratégica nacional formalmente aprobada por el Estado colombiano. Y como no tenemos una actitud estratégica nacional, no podemos tener un concepto estratégico nacional. No es que esté hablando en la escuela de guerra, que eso es lo que hacen todos los países del mundo. Y nosotros no. A Estados Unidos solo le faltaba la ley interior. Y con motivo del ataque a las Torres Gemelas y la amenaza, crearon el ministerio que se llama Homeland Security, ¿verdad? Es uno de los ministerios más grandes que existen hoy, que es el Ministerio de Seguridad Interna. Entonces tienen el Pentágono para la defensa nacional, el Pentágono, que es lo que le corresponde a ustedes, la defensa nacional. Y para la seguridad crearon ese ministerio que se llama Homeland National Security Strategy. Está en la internet, la pueden leer. Entonces yo quería terminar con esto, dar una voz de alerta, y ojalá que llegue próximo. Como la otra semana el Congreso va a hacer un debate de qué hacer con las fuerzas militares, ojalá que les digan, oiga, pero por lo menos hagan una ley de defensa y seguridad nacional, porque así no se puede. Yo, perdónenme si me iba emocionando, pero bueno, no puedo menos de hacerlo, porque esto lo vivo yo no soy académico ni nada, yo vivo esto, vivo con los pueblos a toda hora. Me excusé mañana de ir a Barranquilla porque ya es mucho el trajín, pero están pueblos difíciles de llegar como Buenaventura. Es un camello llegar allá, Compós, Magangué, Corozal, todos esos pueblos, y me entero que el amor de la gente es por el cese de hostilidades, porque la gente no la molesten, no la acosen, no la persigan, no le roben, no la extorsionen. Eso es lo que necesitamos. Muchas gracias.